Verdades Bíblicas, de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, presenta un mensaje de enseñanza de la Palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Misraín Fernández les saluda. Gracias por estar en compañía nuestra a través de este su espacio Verdades Bíblicas. Gracias, créanme, de saber que usted ya está en un área de su cama o allí en su oficina o en cualquier parte. De veras es un privilegio saber que usted en este momento pues tiene un momento de acompañarnos con la palabra del Señor. Así que esperamos que a través de estos minutos podamos ser de bendición hacia sus vidas espirituales, desde luego, sabiendo que haremos un análisis de la palabra del Señor para el día de hoy. Pero antes de todo, quiero pues agradecerles a ustedes como socios honorarios a Canal 27, el canal de la esperanza, por apoyarnos. Sin ustedes, sin su apoyo, sin su ayuda, pues con esas ofrendas que ustedes pues canalizan, hacen posible que estos programas puedan salir al aire y pues trascender no solamente en nuestra preciosa República de Guatemala, sino que más allá de nuestras fronteras. Créanme que nos es un grato privilegio saber que ustedes tienen en su corazón el poder apoyarnos. Y nosotros oramos desde acá, pidiéndole al Señor que pueda ser Él el quien a través de su Espíritu Santo pueda dirigir sus vidas. Eso es el deseo nuestro a través de Verdades Bíblicas. Así que esperamos pues que los minutos que podamos estar con ustedes sean de mucha, pero de mucha bendición. Así que le animo a que tenga un lápiz, tenga su cuaderno de notas y pues juntos podamos atravesar todo este mover de las Escrituras en relación a nuestras vidas. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su dirección, que su Espíritu Santo dirija nuestras vidas. Padre, en Cristo Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo pueda dirigir nuestras vidas. Queremos, Señor, que el día de hoy haya luz a nuestros corazones, pero sobre todo el Espíritu Santo nos traiga esta iluminación que necesitamos para el estudio de tu palabra el día de hoy. Te lo pedimos, te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos entonces a iniciar nuestra temática para el día de hoy. La santificación es el tema que hoy estaremos compartiendo y créanme que nos será de mucho agrado saber que usted nos acompañe en la dinámica del día de hoy. Bueno, ¿qué entendemos por la santificación? Decimos entonces que la santificación es una obra de la gracia en haber sido salvo. Es decir, que la santificación es un acto que propiamente el Espíritu Santo realiza en la vida del ser humano. Y podríamos decir que es una obra efectuada instantáneamente en el corazón regenerado por el Espíritu Santo mediante la sangre preciosa de Jesucristo. Y a propósito, la sangre de Jesucristo es vital para ello, para limpiar y perdonar. Y una vez regenerado el individuo, la persona, pues entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar. No dudo que esto no pueda estar separado de la obra de la redención. En el momento instantáneo de que una persona se convierte a Jesucristo, pues ocurren por lo menos 3, 4 cosas que yo quiero marcar. Uno, en ese momento nace de nuevo, porque el Espíritu Santo es quien origina ese cambio, esa transformación. 2, esa persona viene a ser morada del Espíritu Santo en ese mismo instante. Número 3, la persona como tal viene a ser justificada por la obra preciosa de Jesucristo y por la fe del individuo. Y luego pues aparece esta obra maravillosa como lo es el que este individuo, esta persona ahora en Cristo Jesús viene a ser santificado. Y a esto podríamos, y en su momento vamos a llamarle la santificación posesiva. Así que decimos que mientras que las transgresiones de las personas son borradas en la justificación, la naturaleza adámica o ese pecado innato es precisamente trabajado por la obra de la sangre de Jesucristo. Y decimos entonces que de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 6, dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Bueno, esta carta en realidad se ha considerado como la carta jurídica que Pablo escribe, donde se nota la justicia de Dios y la injusticia de los hombres. Así que cuando hablamos de la santificación, debiéramos avanzar y pensar que de acuerdo a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí Pablo está hablando sobre aquellos actos inmorales. Recuerde que nosotros como creyentes tenemos un código de ética. Y ese código de ética, si así lo quisiéramos ver, viene a acentuarse al corazón del hombre a través del Espíritu Santo. Y ahora nuestra conciencia, que estaba pues marcada por el pecado, nuestra conciencia que estaba cauterizada, ahora es ablandada por el Espíritu Santo. Esas partes inmateriales de nuestro ser son trabajadas por el Espíritu Santo de Dios. Y es increíble porque el apóstol Pablo dice en el versículo 4 que cada uno de vosotros sepa hacer su trabajo, su rol, sí, cuidando nuestro cuerpo, cuidando nuestra vida, sabiendo que el Espíritu Santo que ahora mora en nuestras vidas pueda trabajar con nuestra conciencia, trabajar con nuestro espíritu, trabajar con nuestro ser interno. Porque de alguna u otra manera debemos de saber que el Espíritu Santo, desde el día en que creímos, está ahí trabajando y acompañándonos como el pedagogo por excelencia. Es importante saber que cuando hablamos de la santificación, por lo menos vamos a encontrar algunos vocablos que nos ayudan a enriquecer el término de la santificación. ¿Qué dicen los términos, los vocablos hebreos? El primero que tengo es el término, el vocablo tam, el segundo es tamim y el tercero es shalem. En el Antiguo Testamento estos vocablos se pueden traducir ya al castellano como perfecto, como recto, como cumplido, como bueno, como tranquilo o como íntegro. Vean ustedes las palabras o estos vocablos que nos ayudan desde la perspectiva antiguo testamentaria para enriquecer mejor qué es el deseo de Dios. En otras palabras, cuando vemos estos conceptos que ya mencioné, decimos entonces que ese es el deseo de Dios, que una persona en Él pueda ser perfecta, sea recta, sea cumplida, sea buena, sea tranquila, sea íntegra, sea leal. De esta manera entonces se agradará al Señor. Hay una palabra que desde luego en el Nuevo Testamento también aparece y es la palabra teleios. Y este concepto, teleios, es un término que abarca todo aquello que está relacionado a la perfección, aquello que está ligado a lo pleno, al desarrollo de una persona en su plenitud, algo que ha logrado por medio de la madurez. Esta palabra teleios es un concepto griego que en el Nuevo Testamento nos ayuda a encontrar cuál es el sentir de Dios a través de la santificación. Podríamos decir entonces que la santidad del creyente es un asunto no negociable. La santificación de una persona en Cristo es una obra que el Espíritu Santo realiza. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante esperaríamos un modelo, un nuevo hombre, una nueva persona. Ya recuerda usted el conocido pasaje bíblico, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Implica entonces que la salvación hecha por Cristo y uno al recibirla como tal, confesando a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, aparecen elementos tan maravillosos como la obra del nuevo nacimiento, que ya lo hemos hablado en temas anteriores, como la obra del arrepentimiento, como la obra de la convicción, pero también como la obra de que el Espíritu Santo viene a morar al individuo, y de allí esperaríamos que el Espíritu del Señor, como el pedagogo por excelencia, nos acompaña para poder llegar a esa estatura del varón perfecto. Es importante considerar qué dicen los expertos, y por lo menos tenemos a uno que es
podríamos llamar como el motivador del metodismo, y estoy hablando del famoso Juan Wesley. Decimos entonces que literalmente Juan Wesley decía que desde el momento de nuestro nacer otra vez, la gradual obra de la santificación toma lugar. Somos capacitados, dice él, por el Espíritu a mortificar los deseos del cuerpo. Y él cita Romanos capítulo 8, verso 11 al 13, donde fortalece esa parte que él está trabajando el tema de la justificación, de la santificación y de nuestra mala naturaleza, y somos más y más muertos al pecado y más vivos para Dios. Hasta aquí la cita de Juan Wesley. Podríamos decir entonces que la santidad del creyente, como decimos, es un asunto no negociable y es un acto que Dios exige y exige en su palabra. Es un asunto que debe cultivarse, es una doctrina que define la naturaleza y la moral de Dios. Es importante, mis queridos hermanos y amigos, saber que cuando hablamos de la santificación estamos hablando de poder apagar los deseos de la carne, aquellas obras malas que nuestra naturaleza adámica, pues desde luego está allí presente. Está presente porque ahora la acompaña esa naturaleza divina. Pero en esa naturaleza adámica, pues desde luego están esas pasiones, esos deseos allí, como lo es las borracheras, las orgías, las envidias, los odios, los celos, las contiendas, los pleitos. Todas esas obras de la carne, desde luego, son una antítesis a la buena voluntad de Dios. Aunque en mismo Gálatas capítulo 5 vemos en el verso 20, 21, 22, donde no solamente aparece esa parte que va en contra de la moral de Dios, sino que también aparece allí aquello que va a favor de la persona en Cristo. Y estoy hablando del fruto del Espíritu, donde se puede trabajar, de acuerdo al apóstol Pablo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y Pablo agrega diciendo, contra tales cosas no hay ley. Y aquí Pablo es maravilloso porque nos hace pensar, reflexionar en donde él mismo dice, así que estoy juntamente crucificado con el Señor. Pues ese es el punto de la santificación, en que usted, en que una persona que ha venido a Jesucristo pueda crucificarse juntamente con el Señor. Y poder decir entonces, de acuerdo al eslogan que Pablo dice en ese capítulo 5 de Gálatas, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que cuando hablamos de la moral de Dios en nosotros, cuando hablamos del código de ética que ahora debiéramos de tener gracias a la santificación, entonces debiéramos de saber que nuestro modelo en todo sería Dios. El Espíritu Santo nos ayudaría a trabajar esas partes elementales. Es el Espíritu Santo quien vendría a labrar en nosotros el buen deseo de hacer las cosas que puedan agradar en toda su plenitud al Señor. Hablar acerca de la santificación podríamos decir que es apartarnos, separarnos de aquello que en realidad pues daña nuestra vida espiritual, que rompe en algún momento nuestra comunión con Dios. ¿Se acuerda usted del hijo pródigo? El hijo pródigo rompió su comunión. Y una vez rompe su comunión, pues ya no hay comunión, aunque la relación de padre e hijo no la ha roto, pero sí su comunión. Y estando allá, ¿se acuerda usted de esa parábola maravillosa? Dice que volvió en sí, porque no había perdido su relación, pero sí su comunión. Pues eso es lo que se pierde cuando se peca, eso es lo que se pierde cuando se es dirigido por las obras de la carne. Se pierde la comunión. No deje usted que se pierda la comunión con Dios, cultívela en Cristo Jesús.
que Él me dio. Gracias por estar usted en compañía nuestra. Créame que es un grato privilegio. Si usted acaba de encender el canal, la televisión y poder estar en sintonía nuestra, pues sepa que esto es Verdades Bíblicas, un espacio de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal. Estamos tratando el tema de la santificación. Decíamos en nuestro segmento anterior que la santificación es el proceso de separación que una persona tiene del pecado. El pecado es precisamente aquello que de parte de Adán hemos heredado. Y a esto los teólogos le llaman naturaleza adámica o naturaleza pecaminosa. Pues cuando una persona viene a Jesucristo, lo que hace es que el Espíritu Santo viene a morar. Y automáticamente lo que va a pasar es que hay una lucha, ¿sí?, interna entre la carne y el espíritu, porque ahora hay dos naturalezas en esa persona que ha creído en Jesucristo. Y desde luego lo que va a pasar es que necesitamos cultivar el hombre interior, ese hombre espiritual que acaba de nacer, necesita ser fortalecido. Decimos entonces que la moral de Dios es una parte elemental que de Dios hemos recibido. En primer lugar, necesitamos saber que la santificación es un proceso que conlleva la formación espiritual de un creyente nacido de nuevo. Es importante considerar que la santificación como tal, pues comienza con lo que se ha conocido o se ha denominado como santificación posesiva. Es decir, que el Espíritu Santo viene a nuestra vida desde el momento que creemos, que confesamos a Jesucristo, y en el momento de poder recibir el perdón de los pecados, lo que va a pasar es que el mismo Dios posee a esa persona. Ya esa persona de criatura pasa a ser hijo, y como hijo ahora tiene la naturaleza de Dios en él. Y ahora esa persona tiene la oportunidad de que es un hombre, una mujer espiritual, y esa obra necesita cultivarla, porque de ahí en adelante, que se conoce como santificación posesiva, se esperaría que haya una progresividad, un nivel de vida en la que esa persona vaya escalando esos peldaños de la fe y pueda de esa forma ir madurando en Cristo Jesús. Decíamos hace unos momentos, citando la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, pues es la voluntad de Dios y esta es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí debe de usarse un término más genérico, es decir, apartarse de cualquier cosa que pueda desagradar a Dios. Entonces decimos que cuando hablamos de la santificación, ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios, que una persona pueda encontrar entonces la riqueza espiritual a través del Espíritu Santo. ¿Cómo puede una persona entonces gradualmente crecer? Porque la exigencia de Dios es esta: sed santo, porque el que os llama es santo. La santidad de Dios ahora ha sido replicada de Dios en nosotros. Efesios capítulo 5, verso 1 es maravilloso porque allí Pablo menciona acerca de ser hijos amados de Dios. ¿Y cómo nosotros podríamos amar y cómo podríamos nosotros imitar a Dios? Bueno, el apóstol Pablo menciona allí que podríamos imitar a Dios siendo personas que amemos a nuestro prójimo. Bueno, y ahí ya comienza desde luego a sincronizar aquel fruto que vimos en Gálatas capítulo 5, cuando habla de que el fruto del Espíritu es amor. Pues eso es lo que se espera de un creyente, que aparte del amor se sumen otros frutos que ayuden no solamente a tener una buena relación con él mismo, como el gozo, la paz, sino también con el prójimo, la paciencia, la bondad y la benignidad, pero también tener una buena relación con Dios, con su Creador, con su amo, con su Señor, que sería la fe, la mansedumbre y la templanza. De hecho, ahí hay 9 frutos dentro de ese pasaje bíblico, porque 3 se relacionan con nosotros mismos, 3 se relacionan con el prójimo y los últimos 3 se relacionan con Dios. Entonces la santificación es todo un proceso y comienza con lo que se conoce como santificación posesiva. Y a esto podríamos decir que la santificación
¿sí? Posesiva, es poder gritarle al mundo, esa persona que ahora ha confesado a Jesucristo, que ya no vive él, sino que Cristo ahora vive en él. También tenemos lo que se conoce como la santificación progresiva. En esta santificación progresiva encontramos lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, cuando Pablo dice, no os conforméis a los deseos de este siglo, sino antes bien transformados. Y ahí aparece la palabra metanoia, es decir, un cambio de mente, un cambio de actitud, que haya un enfoque de vida. Porque esa es la finalidad. ¿Recuerda usted los vocablos que hablamos al inicio de nuestro tema? Hablar acerca de que los vocablos tanto hebreos como griegos para el término santificación es un término que difieren en que no debe de hacerse cosas que están relacionadas al pecado, sino a la rectitud, a la bondad, a algo íntegro. Vale la pena saber que a través de la santificación progresiva, Romanos capítulo 12, verso 1 al 2, Pablo entonces enfatiza que no nos conformemos a los deseos de este mundo. Antes bien seamos transformados, es decir, debemos de avanzar, sí, debemos de madurar. Cuando nosotros vemos a un niño biológicamente hablando, el ser humano comienza con su niñez y termina pues siendo adulto. Ese proceso biológico hace que una persona pueda empezar a madurar en su mente, sus comportamientos, sus maneras de ver la vida, su manera de ser. Pues de esa misma forma se contextualiza la vida cristiana. La vida cristiana requiere de una santificación progresiva. Es decir, no debo de adaptarme a este mundo, no debo de adaptarme a los deseos de este siglo, sino debo de dejar que Jesucristo transforme mi vida y en ese sentir poder entonces avanzar en mi vida cristiana, en su vida cristiana, para poder llegar a lo que conocemos como la santificación final o total. En primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 51, el apóstol Pablo habla acerca de esa obra maravillosa con la que termina todo. Dice en el verso 51 del capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y aquí se da la palabra transformación. Es decir, que esto corruptible es necesario que se vista de incorruptibilidad y esto mortal se vista de inmortalidad. Y entonces ocurre lo que se conoce como la transformación o la finalidad de este proceso de santificación. Hablar de la santificación es una maravillosa temática porque vemos que el Espíritu Santo trabaja maravillosamente acompañado con el tema de la salvación. La salvación es el hecho de haber rescatado a una persona cuando éste ya no puede hacer nada por sí mismo. Pero note que ahora en este proceso de la salvación entra el tema de la santificación, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en equipo junto con Jesucristo. Mientras que Jesucristo en su misión fue redimir, el Espíritu Santo ahora fue certificar. Y en ese proceso de certificación Él lo que espera es hacer que el individuo, que ese nuevo creyente, que esa nueva criatura hecha por la sangre de Jesucristo, una nueva persona, pues ahora el Espíritu trabaja en él para poderlo moldear y poder entonces hacer que ese código de ética, ese código de santidad que está en Dios pueda también estar estampado en el corazón, en la mente, en la conciencia de esa persona, de ese creyente en Cristo Jesús. Decimos entonces que también la santificación hace reflejar madurez y perfección en el creyente. Qué importante. Es decir, de nuevo, la santificación hace reflejar madurez y perfección en el creyente. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 4, me llama la atención lo que Santiago habla al respecto, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Esta es conocida como la carta de Santiago, una carta de teología práctica. Y en esta carta de teología práctica lo que encontramos es precisamente algo maravilloso. Que en esta carta Santiago dice, y hay dos conceptos que debo rescatar de aquí. Uno, la perfección. Y la segunda palabra, que seamos cabales. Y note usted que esta palabra perfección, esta palabra cabal, pues lo que realmente da a entender es que necesita puntualizarse con la práctica de vida, con la práctica de la vida cotidiana, de la vida en Cristo Jesús. Recuerde que el mundo, al final está la expectativa. Y nosotros terminamos siendo luz y sal. Y así Jesucristo nos comparó en Mateo capítulo 5, verso 13, verso 14, cuando Él menciona de manera metafórica, sí, comparándonos con dos elementos de la vida. Uno es la luz, vosotros sois la luz. Y número dos, vosotros sois la sal. Entonces esos elementos están ahí, muy replicados por parte del Señor Jesús, haciendo que los creyentes ahora en Él, ¿sí?, seamos santificados para esto, para buenas obras. Las buenas obras, y lo que Santiago aquí está mencionando, es la actitud de un creyente, la obra que debe acompañar la fe. Es decir, nuestra fe fue de manera inmediata, sin vacilar. Dijimos, yo confieso a Jesucristo, yo recibo el perdón de mis pecados. Entonces decimos que el arrepentimiento fue una obra instantánea y simultánea, pero el hecho de la madurez, el hecho del proceso de la santificación es un tema progresivo, como lo hemos ya visto hasta este momento. Y comienza con esta obra de una santificación posesiva, y de esa forma vamos adentrándonos al mundo espiritual, y luego empezamos a notar que van a haber cambios. Hay otra forma de pensar, otra forma de hablar, otra forma de sentir, otra forma de convivir en el culto. Cada vez nos vamos a ir identificándonos, teniendo sentido de pertenencia dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia misma. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a ir haciendo ese trabajo maravilloso. Mientras que Cristo me redimió, ahora el Espíritu Santo es el que se encarga de llevarme, ¿sí?, santificándome en el buen sentido de la palabra. ¿Para qué? Para llegar a la estatura que es el varón perfecto, Cristo Jesús. La santificación, entonces, decimos que hace reflejar esa madurez, perfección en el creyente. Ya Santiago lo dice, una persona madura de manera espiritual por la obra del Espíritu solamente puede ser posible cuando éste deje que sus emociones queden en las manos del Espíritu Santo. No podemos nosotros trabajar por sí mismos en Cristo. El Espíritu Santo nos lleva de la mano. Ya hablamos de que Él es el paidos por excelencia, el pedagogo por excelencia, y ese es el trabajo que Él va haciendo. ¿Cómo es posible esta madurez? Podríamos entonces preguntarnos. Porque hemos hablado de que eso es lo que hace la santificación, eso es lo que hace el Espíritu, podernos llevar en esa burbuja de poder crecer en nuestra vida cristiana. Entonces, la gran pregunta es, ¿y cómo ocurre? ¿Cómo se da? Por lo menos le presento algunos ingredientes de cómo se da la vida espiritual o la madurez cristiana. Número uno, la oración. La oración es importante, la oración es platicar con Dios. Luego también está la dependencia plena del Señor. Una persona necesita estar plenamente dependiendo del Señor. Las llaves de su corazón debe dejárselas al Espíritu Santo para que el Espíritu pueda trabajar de manera libre con esa persona. La lectura de la palabra de Dios, la lectura de las Escrituras es importantísimo, sí, para poder crecer, para poder ver la vida de otra perspectiva, sí, porque una persona carnal, una persona que no logra despegar de su conversión, va a tener problemas porque no va a nutrirse, necesita crecer, necesita nutrirse. Pero también hablamos de la perseverancia en comunidad con otros creyentes. Estos serían los ingredientes importantes para poder llegar a una madurez. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces la llenura del Espíritu es lo que permite. Esa plenitud por el Espíritu lo que va haciendo es dirigirnos para que haya una madurez
para que haya espiritualmente un mejor enfoque de la vida cristiana, un mejor enfoque de nuestra vida práctica en Cristo Jesús. Llegó de la manera que yo menos la esperaba. Mi esposa contestó y en su mirada reflejaba un profundo dolor. Es un tumor, dijo el doctor, un imposible de operar. Y en ese instante pensé, Señor, muy pronto moriré. Y su paz descendió y tomó el control de todas mis emociones. Su espíritu llegó a consolarme y calmar mis emociones. Y muy dentro de mi ser nace un clamor: oh Dios, ten misericordia de mí. Y en ese instante pensé, Señor, en tus manos estoy. Fue su poder que me sanó. Fue su misericordia la que me alcanzó. Fue por su sangre carmesí que derramó allá en la cruz. Fue su bondad, fue su amor, fue su poder, fue su poder que me sanó. Fue su misericordia la que me alcanzó. Fue por su sangre carmesí que derramó allá en la cruz. Fue su bondad, fue su amor, fue su poder, fue su bondad, fue su amor, fue su poder. Fue su poder.
Gracias por estar acompañándonos en su espacio Verdades Bíblicas. Estamos trabajando el tema de la santificación. Este es un tema maravilloso porque nos ayuda a ver cómo el Espíritu Santo trabaja, ¿sí?, desde el momento de que Él nos trae a Jesucristo. Cristo nos salva, Cristo nos redime, pero ahora el Espíritu Santo hace un rol maravilloso juntamente con Cristo, ¿sí? Mientras Él me redime, mientras Él le redime, ahora el Espíritu Santo empieza a desarrollar un carácter, ¿sí?, en mi vida como hijo o como hija de Dios. Habíamos hablado en los segmentos anteriores de que la santificación es un proceso que conlleva la formación espiritual de un creyente nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo viene y lo posee, pero luego de haberlo poseído necesita esa persona venir a crecer en su vida cristiana. Y en ese crecimiento de su vida cristiana llega a la finalidad cuando veamos a Cristo un día. Y ahí termina esa fase de la santificación que comenzó con nuestra conversión. Termina cuando estemos con el Señor un día. Pero también decíamos que la santificación hace reflejar madurez, perfección en el creyente. Porque esa es la finalidad. Saber que yo lograré mi vida espiritual gracias a que vamos a orar, gracias a que vamos a leer la Biblia, gracias porque vamos a tener una dependencia plena en el Señor en todas nuestras decisiones, gracias porque a través de la perseverancia en comunidad con otros creyentes vamos a poder juntos cantar y eso va a permitir que haya una madurez. Pero luego vamos a ver este punto número 3 y sería la santificación en Cristo refleja un modelo de vida. Y así en su momento cuando introducimos nuestro tema de la santificación veíamos algunos conceptos que el hebreo y el griego nos hacían pensar en rectitud, en tranquilidad, en lealtad. Eso es lo que en realidad desea Dios a través de su modelo de vida. Cristo es nuestro modelo a seguir. Cristo nos dijo que Él nos daba el ejemplo para que así como Él había sido, Él también esperase que nosotros pudiéramos replicar, reaccionar a ese modelo de vida. Y cuando hablamos acerca de la santificación en Cristo, sí, que va a reflejar ese modelo de vida es porque Él será nuestra guía, Él será nuestro método, por así decirlo. Gálatas capítulo 5, verso 22, de nuevo trayendo ese pasaje de las Escrituras, el mismo Pablo dice, porque el fruto del Espíritu es, y menciona allí el código de ética, ese test que nos ayuda para poder autoevaluar qué tanto nosotros estamos dentro del mismo test: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, o estamos fuera de esa guía, o estamos allá muy cerca de las borracheras, de las orgías, de las envidias, de los pleitos, de las herejías, de las contiendas, de las iras, de las disensiones. Vea que está esa antítesis que desaprueba a Dios, pero está esa tesis bendita del fruto del Espíritu que animaría a que usted pudiera cultivar. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues ya dijimos que lo va a hacer cuando usted esté adentrándose, esté dependiendo de Dios en todo el sentido, dejando que las llaves de sus emociones, de sus sentimientos, sí, estén en las manos del Espíritu Santo. Porque ahora ya no vive usted, sí, ahora vive el Espíritu Santo en usted. 1 Corintios 3:16, Pablo hablando acerca de que nuestro cuerpo no es un objeto para poder estar gustando del pecado. Dice Pablo, ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, esta pregunta, esta premisa de que el Espíritu Santo mora en vosotros es cabal, es lo que viene a hacer el Espíritu. El Espíritu Santo viene a morar a nosotros. El Espíritu Santo viene a trabajar de manera maravillosa en nosotros. Decimos que nuestras vidas santificadas serán vasos de honra, instrumentos para su gloria. Eso es lo que va a pasar. Porque al final nosotros nos convertiremos en ello, en vasos de honra. El Espíritu Santo, ya dijimos que siendo el paido de Dios, el pedagogo por excelencia, el docente que nos lleva a toda justicia y a toda verdad, pues nos conduce a esa perfección. Esa es la actividad primaria del Espíritu Santo en nuestras vidas, que entremos en obediencia,
que entremos en sujeción, que entremos en sincronización con Él, en todo el sentido de la palabra. Porque a veces, mis queridos hermanos y amigos, es increíble saber cuando el hombre quiere trabajar por sí mismo, cuando el hombre quiere aislarse de Dios, ese aislamiento desde luego no lo conduce a nada bueno, no lo conduce a nada. Cuando la familia quiere aislarse, desde luego eso no va a traer ningún buen resultado. Fíjese que antes de que el Espíritu Santo descendiera en Hechos capítulo 2, ya habían pruebas de llenura. Imagínense qué lindo es el Señor. Llenuras del Espíritu. Zacarías fue lleno del Espíritu, ¿sí? Hablando del padre de Juan el Bautista. Y también Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y Juan el Bautista, hijo de ambos, fue lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo una familia puede ser llena del Espíritu. La prueba está allí. Lucas nos menciona que tanto papá, mamá, hijo fueron llenos del Espíritu Santo. Y es increíble porque esa dimensión de llenura hizo que ellos sincronizaran y vivieran bajo la voluntad de Dios. Pudieran vivir en sinergia, ¿verdad? En esa unidad como tal. Y saber que juntos iban a un solo fin, agradar a Dios por sobre todo. Qué maravilloso es ver que usted pudiera entonces depender del Espíritu Santo en su vida cotidiana, saber que el Espíritu le pueda generar, sí, le pueda ayudar para que usted pueda lograr el objetivo de Dios en su vida, la misión de Dios en su vida, la visión de Dios en su vida. Es que esos valores del Espíritu puedan ser parte de su cotidianidad y de esa manera usted entonces empezará a agradar a Dios. No nos quedemos solo con el momento de habernos convertido. No nos quedemos solamente con el hecho de haber recibido el perdón de nuestros pecados. Yo no estoy diciendo que usted no pudo haber sido salvo, pero si usted se quedó con haberse convertido y no logra dar el paso de poder santificarse y de poder pedirle al Señor que le ayude a su consagración, pues le puedo decir con todo mi corazón, existe en las Escrituras lo que se conoce como la disciplina del Señor. No deje que el Señor pueda disciplinarlo. Hebreos capítulo 11, verso 5 en adelante dice que Dios al quien ama disciplina, ¿sí? Y al que ha tomado por hijo lo disciplina. Entonces, si el Señor a través de esta carta a los hebreos menciona que al que ha tomado por hijo lo disciplina, la disciplina solo puede venir ¿por qué? Por una reacción de desobediencia. No deje usted que haya una disciplina en su vida. No deje usted que Dios pueda disciplinarle. Mejor cambie de parecer. Es decir, usted se convirtió al Señor, usted vino a Jesucristo, usted recibió el perdón de sus pecados. Comience a caminar, comience a dar sus primeros pasos. Levántese de donde está. Dice Pablo en Efesios 5, versos 13, 14, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que necesitamos, caminar, dar nuestro primero A, B, C, D y comenzar a escalar, porque yo quiero crecer en mi vida. Si usted ve a un niño en 2 años, 3 años que sigue gateando, que sigue arrastrándose en el piso, ese niño tiene problemas, usted se va a espantar. Pero ¿qué es lo que esperaríamos de un niño después de 3, 4, 5 años? Que ya camine, que ya corra. Y a sus 8 o 10 años que ella piense, que ella pueda saber que puede valerse por sí mismo, etc. Pues esa es la vida cristiana también. Pablo habla acerca de no quedarnos como niños para ser fluctuantes y llevados de un lugar hacia otro. No, dejemos ya de niñerías. Levántese y comience a caminar, porque la santificación es lo que hace, es lo que la santificación hará. Llevarnos a madurar, llevarnos a tener una concepción más definida de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, de nuestra convicción en el Señor. El Espíritu Santo es el que juega un papel importante en este trabajo. Decimos entonces que la vida nos enseña algo muy importante. La vida espiritual nos enseña algo muy importante. Y la vida espiritual nos enseña a que las cosas pueden funcionar, pueden ocurrir, si nosotros dejamos que Él trabaje en nosotros. Pero si comenzamos a trabajar bajo nuestro estereotipo, bajo nuestro modelo, bajo nuestro pensamiento, bajo nuestros instintos, no va a pasar mayor cosa, no va a ocurrir nada.
Entonces necesitamos dejar que entonces el Señor trabaje, y en esa santificación, recuerde, Jesús hace 2000 años oró por nuestra santificación. Él oró no solo por los apóstoles de aquel momento. En Juan 17, la oración sacerdotal de Cristo fue: no solo te ruego por esto, sino te ruego por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y alguien dirá, pero en esa oración de Juan 17, ¿qué más dijo? Hablando de la santificación, dijo algo puntual: Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces el Señor Jesucristo hace 2000 años pidió por nuestra santificación, pidió por nuestra consagración. Jesucristo hace 2000 años solicitó al Padre que no nos quedáramos así, pequeñitos, no nos quedáramos así, en portes pequeños. El Señor Jesucristo oró para que hubiera una santificación progresiva, para que hubiera una santificación en dinámica, en desarrollo. Y solo será posible si usted tiene voluntad de hacerlo. Solo será posible si usted coopera, porque el Espíritu Santo, la verdad, estará presto para podernos ayudar en nuestras debilidades, en nuestras deficiencias. Pero usted tiene algo muy importante: la voluntad. Y deje que el Espíritu Santo trabaje en su misma voluntad para que usted pueda hacer sinergia con Él, y usted de esa manera pueda entonces trabajar junto al Espíritu Santo, y de esa manera como un niño obediente, ¿sí? Como una persona obediente, dejar que Él le guíe, que Él le trace por el camino. La perfección es la médula espinal de la fe en Cristo. Llegar a la estatura del varón perfecto es nuestra meta. Llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, es nuestra meta. Es nuestra devoción. Esta debiera de ser nuestra buena actitud. Sin crecimiento espiritual, el individuo, ese creyente que dice haber conocido a Jesucristo, pues no tendrá victoria sobre el pecado. Si usted quiere tener victoria sobre el pecado, si usted quiere triunfar en la vida cristiana, usted debe dejar que el Señor le santifique, que el Señor le consagre, que el Señor pueda ayudarle en su crecimiento, en su vida. Sí, porque de esa forma nosotros podríamos estar teniendo victoria, ¿sí?, sobre el pecado. La espiritualidad permite ser mejores imitadores de Dios como buenos hijos amados. Hemos llegado a la parte final de este tema sobre la santificación. Una doctrina tan maravillosa de las Escrituras que nos acompaña, ¿sí?, en nuestro viaje por la palabra de Dios, y de saber que a través de este tema podríamos considerar, ¿sí?, dos cosas elementales. La primera es saber que sin el Señor Jesucristo, aun cuando haya recibido a Jesús como mi Señor, no podría hacer nada, ni yo, ni mi familia, ni nadie. Necesitamos como persona, como familia, si somos todos creyentes, como núcleo familiar, depender de la mano del Señor, hacer que haya una atmósfera de santidad en nuestra vida. Nosotros haremos que eso se produzca dependiendo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Le invitamos para que usted pueda seguir acompañándonos en este correr de las Escrituras. Usted como socio honorario, de nuevo le invito para que sea parte. De esa forma usted apoya no solo nuestro programa, sino los muchos programas del día dominical. Oro por usted. Padre, en Cristo Jesús, pedimos para que tu Espíritu Santo nos ayude en este proceso de santificación. Queremos parecernos cada día más y más a ti, Jesucristo. Tu Espíritu nos ayuda como equipo, juntos trabajando. Tú redimiste y tu Espíritu nos santifica. Y nosotros como creyentes, como personas nacidas de nuevo, nos sometemos a tu voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hasta una próxima. Esperamos que este espacio de verdades bíblicas de la Iglesia de Dios de la Profecía Universal haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.